En nuestro editorial anterior abordamos el conflicto de Colombia con Venezuela y Ecuador. Ahora, por lo visto, escribimos bajo un signo favorable para la convivencia de nuestros pueblos. Ocurre que, inesperadamente, los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa pidieron el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las que convocaron para que acudieran al diálogo político y diplomático con el gobierno colombiano, con el fin de encontrar la paz. Y hablando de diálogo, el 19 de junio la Unión Europea decidió eliminar las sanciones contra Cuba, ordenadas en el 2003 tras la detención y encarcelamiento de 75 disidentes, e iniciar el diálogo político. Medida que no solo fue desaprobada por amplios sectores del exilio y la oposición cubana, sino que también recibió la crítica del exmandatario Fidel Castro. Un día después de la decisión, publicó una nota en el periódico Granma donde explicaba que la medida dejaba vigentes las leyes extraterritoriales de Estados Unidos contra la isla. En el mismo texto, Castro atacaba a la Unión Europea por su talón de Aquiles: el acuerdo tomado en Bruselas de expulsar a los inmigrantes no autorizados, entre ellos los procedentes de los países latinoamericanos. En América Latina, la reacción a este acuerdo no se hizo esperar. Mientras que en Venezuela Chávez amenazaba con bloquear las ventas de petróleo a los países europeos que adoptaran las medidas antiinmigrantes, en México, organizaciones de izquierda como el Partido Alternativa Socialdemócrata, el Partido de la Revolución Democrática, el Seminario Permanente de Estudios Inmigrantes y de Frontera, Iniciativa Mexicana contra la Guerra y la Fundación para la Socialdemocracia en América, enviaban una carta a los eurodiputados del Partido Socialista Obrero Español ante el Parlamento Europeo, repudiando el voto dado por estos socialdemócratas en favor de una medida tan xenófoba y discriminatoria como es la Directiva de Retorno. Los firmantes de la carta anunciaban la interrupción de cualquier lazo político de sus organizaciones con el PSOE. Es en este contexto en el que aparece el Nuevo Mundo en su 5ª edición. Comenzamos con una nota que nos llega desde Canadá, escrita por Raúl Ernesto Colón Rodríguez, quien nos habla de la representación de América en los mapas. De Canadá saltamos al extremo sur, a la Argentina, a la patria de una nueva amiga o colaboradora del Nuevo Mundo, la escritora Vilma E. Muises, radicada en Miami, quien recientemente visitó la tierra que la vio nacer, trayéndonos noticias de esos Buenos Aires tan queridos por todos, incluso por los no argentinos. Pero no siempre son buenos los vientos que soplan desde el sur. A veces acontecen hechos terribles, como aquella guerra genocida que a mediados del siglo XIX enfrentó en desigual batalla al Paraguay contra una coalición conformada por Argentina, Brasil y Uruguay. Para que el lector conozca los intereses que desataron la conflagración y su trascendencia histórica, le damos la palabra a nuestro colaborador, el periodista paraguayo Luis Agüero Wagner. Seguimos en clave histórica para conocer lo que tiene que decirnos un afamado historiador venezolano, el doctor Germán Carrera Damas, quien aborda el concepto de ciudadanía en Simón Bolívar, prócer independentista cuyas ideas sirven de fundamento al actual bolivarianismo, un movimiento cuyo estado actual es analizado para el lector por nuestro redactor, el licenciado Henrik Hernández. De la política pasamos a la literatura, conducidos por el poeta y publicista colombiano Harold Alvarado, quien abordará la figura de su compatriota, el pensador José María Vargas Vila. Todavía desde el sur, concretamente desde la ciudad de Santos, en Brasil, se nos sigue hablando en el Nuevo Mundo, en este caso con un interesante reportaje del periodista José L. Martel, donde se asegura que no es oro
todo lo que brilla en aquella tierra que fascina, en Brasil. Conectados con Brasil seguiremos para entrar en Cuba y sus relaciones con ese enorme país sudamericano. Es de lo que nos trata el economista independiente Oscar Espinosa Chepe. Dejamos definitivamente la isla caribeña para adentrarnos en Norteamérica. Lo hacemos por México, participando del diálogo entre el doctor Mario Rivera Ortiz y los estudiantes en la presentación de su libro, El estudiantado, una nueva clase social. Y para cerrar, el tratamiento de un proceso determinante en los destinos del Nuevo Mundo. Las elecciones norteamericanas, vistas desde la perspectiva de una periodista independiente y activista democrática de primera, la dama de blanco, Miriam Leiva. Así queda la mesa servida. Bon appetit.